Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia y para mí es un gusto saludarles a través de este medio. Vamos a estar hablando acerca de el taller de cultura y sobrevivencia y bueno, en el 2012 realicé una escuela de discipulado y entrenamiento enfocada a misiones, una escuela de juventud con una misión y a partir de ahí hice mi fase práctica en la etnia Tzotzil con este campo misionero y bueno, hemos estado teniendo este tipo de labor ahí. Ha sido una bendición muy buena, muy bonita, una experiencia muy agradable. Lo que Dios ha ido haciendo en mi vida, sinceramente ha sido un reto muy grande. Dios ha trabajado muchísimo con mi carácter y la verdad que nunca me imaginé estar tal vez trabajando ya por algo de tiempo. A mí me siempre he dicho que me gusta conocer nuevas culturas, nuevos lugares y así, pero cuando se trata de establecerte tal vez por más tiempo con una cultura, creo que sí es un reto muy grande, para mí ha sido muy grande y bueno, ha sido algo maravilloso también de parte de Dios. Me han enseñado muchísimas cosas estas personas y la verdad que cada vez aprendo algo nuevo y bueno, algo muy importante que les quiero compartir y que es lo que eh, ha sido una herramienta fundamental en mi vida, yo creo que también en la de ustedes, es precisamente el carácter, ¿sí? De ello depende lo que nosotros vamos a transmitir a las personas en estas comunidades, desde los niños hasta jóvenes y adultos, de lo que salga de nosotros, de nuestra actitud, de nuestro comportamiento, de nuestros gestos, de todo, ello eh, depende el mensaje que nosotros vayamos a transmitir, sea positivo o negativo. Entonces es muy importante que usted y que yo, que todos nosotros estemos en sintonía y les comento esto como parte fundamental. Yo creo que cuando el Señor Jesucristo hizo su ministerio en la tierra, nosotros podemos observar esa parte fundamental que Él nos deja conocer. ¿Sí? Él era movido a misericordia. ¿Sí? Él tenía un corazón muy compasivo, muy misericordioso por cada persona con la que Él se topaba y no solamente les daba tal vez esa sanidad física, pero sí siempre se iban con esa sanidad del alma, ¿sí? Con ese toque que es característico de él, de ser movido a compasión. Y creo que es lo que tú y yo vamos a también a transmitir, lo que esta gente necesita conocer y poder experimentar esa compasión que viene de un corazón transformado por el mismo Señor Jesucristo, que es ese corazón tuyo y mío de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces es algo muy importante y tú y yo podemos aprender mucho de ello. Y también alguien del que ha aprendido un personaje que ha sido de bendición también, y que podemos encontrar en el libro de Primera de Corintios, es el apóstol Pablo, y vamos a también a leer, vamos a tener esa base bíblica en Primera de Corintios capítulo 9 versículos del 19 al 23. Y bueno, aquí el apóstol Pablo nos da a conocer algo muy importante que nosotros también tenemos de tomar en cuenta en cuanto a la parte cultural. Sí, y tiene que ver con sacrificio. Para mí, yo lo puedo representar de esa forma, sacrificio. Y bueno, no solamente sacrificio, este, tal vez físico, sino un sacrificio en cuanto a eh, para demostrar a Jesucristo a las personas. Bueno, qué sacrificios puedo hacer yo, tengo que hacer, abstenerme de qué. Entonces, vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 9 versículos del 19 al 23 y puedo observar o podemos observar nosotros si leemos
en esta parte de la Biblia, en Primera de Corintios dice, por lo cual siendo libres de todos, me he hecho siervos de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, ¿sí? Para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, ¿sí? Para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley, y me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo, para que todos, de todos modos, salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces, estas dos frases podemos notar, me he hecho para ganar. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en eso habla de sacrificio, ¿sí? Habla de sacrificio y podemos notar su capacidad, primeramente, para identificarse con toda clase de personas, ¿sí? Y algo que no sacrificaba a él era la lealtad hacia el Señor. Por eso les decía yo, sacrificar cosas, tal vez ego, tal vez comodidad, tal vez, ¿verdad? Pero algo que él no sacrificaba era precisamente su lealtad hacia el Señor, ¿sí? Ni ceder respecto a ningún principio fundamental. Entonces él comienza declarando esa firme independencia y libertad que tenía en Cristo, pero aún así se esclavizó voluntariamente a todos para poder ganar a tantos como fuera posible. Y eso nos habla de una expresión de amor enorme hacia los semejantes, hacia el prójimo, por amor a Cristo. Entonces, cuando estaba con los judíos, se hacía judío, amaba a los judíos, se identificó todo cuanto pudo con ellos, ¿sí? Nunca llegó a cortar lazos con el judaísmo. Y bueno, cuando estaba con los gentiles, se adaptaba a ellos sin observar las costumbres judías. Sí, seguramente es aquí donde el apóstol Pablo tuvo que hacer el mayor esfuerzo para adaptarse. ¿Sí? Aquel que había sido de hebreos, fariseo estricto de la ley, había sufrido una revolución espiritual. Y bueno, el apóstol Pablo podemos observar que era un hombre completamente libre, ¿sí? Que podía identificarse por amor con las personas, ¿sí? Con las personas aún más diversas. Entonces, pues esto que es algo fundamental, algo importante que tú y yo podemos aprender, que debemos de tener en cuenta, de que lo que va a salir a relucir en ese momento, en esa semana, en esos días, es precisamente el carácter de cada obrero, el carácter de cada persona. Entonces, es muy importante que nosotros observamos estos ejemplos, incluso cuando el apóstol Pablo predicó en Atenas, por ejemplo, él usó su conocimiento de la cultura ateniense para dar a entender el Evangelio, cuando él utilizó también el conocimiento de la cultura cretense, ¿sí? Para reprenderlos duramente, por dejarse llevar por los propios pecados de su cultura. Entonces también nosotros vamos a estar haciendo una dinámica, un ejercicio por ahí que va a estar también ya disponible, donde usted y yo vamos a poder identificar qué es un pecado cultural y qué es precisamente un pecado bíblico, ¿no? O qué es algo que es cultural, que es parte de las costumbres, y qué es lo que nos dice la Biblia de los pecados bíblicos. Y entonces vamos a estar ahí tratando de también ejercitar esa parte. Y bueno, yo creo que entiendo que sí es difícil aceptar otras culturas diferente a la nuestra, pero creo que no es imposible, porque usted y yo tenemos precisamente sembrada esa semilla del Evangelio, y precisamente el Evangelio es supracultural, es decir, está por encima de toda cultura, ¿sí?
de toda cultura, de toda lengua, de toda etnia. Entonces es muy importante que usted y yo estemos en esa relación con nuestro Dios, en esa comunicación y con el Espíritu Santo de Dios. Él es que Él traerá discernimiento, sabiduría a nuestras vidas para que nosotros podamos trabajar, colaborar y cumplir esa misión, cumplir con esa tarea, con esa labor que Él ya tiene para nuestros hermanos, para nuestro prójimo, Sotil, Celtal, en la comunidad que estemos. Entonces, eh, vamos a empezar a hablar acerca de usos y costumbres. Bueno, algo también importante de recalcar es que el grupo étnico Tzotzil y Celtal son dos grupos emparentados entre sí, ¿sí? Y se derivan de la cultura maya. Entonces, tanto la lengua también divide en subgrupos. Incluso el abecedario de Tzotzil, el abecedario es mismo para Tzotzil y Celtal. Entonces, lo que cambian son palabras y frases y todo eso, pero sí tienen muchas cosas en comunes, algunas palabras también en común. Y bueno, va a estar también el link y el archivo en cuanto a idiomas, el abecedario, los números, algunos recursos también que ustedes pueden utilizar en internet en cuanto al idioma. Y bueno, es importante también que nosotros sepamos el significado. Los tzotziles se llaman a sí mismos, su significado en español se refiere a que son hombres verdaderos, y los celtales, hombres trabajadores. Entonces, podemos nosotros observar, como les decía, ahorita vamos a observar cómo ellos tienen costumbres entre sí muy parecidas también en cuanto a la salud, por ejemplo. Bueno, ellos tienen algo muy importante que nosotros debemos saber. Ellos tienen alguna idea, ¿no? En esas culturas de que si algunas enfermedades llegan a sus vidas es como un castigo, ya sea de los santos religiosos o católicos, o un castigo sobrenatural. Entonces, pues según ellos que el castigo lo aplican pues los dueños del cielo, de la tierra. Podemos observar que ante esto que ellos creen, pues también son como animistas, tienen esa tendencia. En las comunidades se considera que la enfermedad también puede prevenir por la hechicería, y para ellos la envidia es una fuente poderosa que alimenta eso. Por ejemplo, si una familia, un padre de familia no tiene los recursos necesarios, es pobre por no tener maíz, por no tener frijol o por no tener donde cultivar, bueno, entonces esa envidia que genera en esas personas, por eso le llegan enfermedades y que los ricos son saludables. Entonces, tanto los otziles y los celtales tienen esas prácticas, sincretismo. Podemos observar que la religión en estas etnias, pues, gracias a Dios hay un 50% de cristianismo, pero también hay un 50% de catolicismo mezclado con sincretismo. En el cristianismo hay denominaciones evangélicas cristianas, de denominación bautista, pentecostés, nazareno, presbiteriano, y bueno, la otra parte, el otro porcentaje pues son católicos, y ellos mezclan esa parte del sincretismo, ¿no? De esos elementos autóctonos que ellos tienen, con prácticas como limpias, hechicerías. Todas esas prácticas corresponden a un ciclo anual, que tiene que ver con un calendario de rituales que ellos tienen.
y entre ellos el pues chamanismo y las prácticas mágicas todavía prevalecen y es algo que traen muy arraigado, entonces es importante que nosotros estemos alertas. La verdad que como experiencia les puedo contar, en una de las comunidades hostiles nos invitaron a orar por una niña que pues ya tenía días que estaba muy mal de salud. Y bueno, cuando nosotros llegamos a ese hogar, familia cristiana de la etnia, fuimos y pudimos observar, ¿no? Que en una mesa al lado tenían un cristal con un huevo adentro, entonces ellos ya habían hecho una práctica anteriormente, ¿no? Con la niña y según eso lo hacen para detectar si ella tiene algún mal o para que ella pueda quedar como sana, ¿no? Entonces, sabemos nosotros que nosotros tenemos un Dios celoso y sabemos que pues debemos de tener cuidado, ¿no? ¿Cómo vamos a nosotros a enfrentar eso? Sí, tenemos que ser muy conscientes y por eso les mencionaba, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de discernimiento para poder hablar con ellos y poder eh, centrar esa parte. ¿Qué es es algo cultural, que es algo eh, de la cultura, una costumbre, un uso, y qué es lo que nos dice la Biblia sobre un pecado, sí, sobre pecados bíblicos? Entonces, en cuestiones como estas, yo creo que podemos poder diferenciar y poder hablar con las personas, con el líder, y podemos meter el mensaje, ¿no? De Jesucristo aún con ellos y poder centrar. Entonces es algo muy importante. Sinceramente, la mayoría de las comunidades o de los pueblos carecen de muchas cosas, sobre todo porque están a largas distancias y no tienen, por ejemplo, un centro de salud cerca, tienen que caminar muchísimas horas para poder llegar a ellos. Algunos, no todos los pueblos, pero sí muchos están bajo el nivel de pobreza extrema, muy marginados. Y bueno, es importante que nosotros, en cuanto a la salud, podamos recalcar con ellos eh, cosas muy importantes que nos dice la palabra de Dios y que podamos nosotros compartir con ellos. Eh, Podemos hablarles también en cuanto al libro de Levítico, nos habla acerca de cómo se le dieron instrucciones al pueblo de Israel de cómo debía manejar la higiene en los campamentos cuando estaban ahí y cómo ellos, qué es lo que era lo que ellos tenían que hacer. Entonces, creo que nosotros podemos transmitir a ellos eso por salud, por bienestar. Entonces, algo muy importante también de la cultura, de la costumbre, es una cultura fría, ¿sí? No, ellos no expresan toque físico frente de las personas y bueno, el saludo normal y con mucho respeto de la mano, se da la mano a la persona, no hay palmada, no abrazos, ¿sí? Los hombres se sientan separados de las mujeres siempre. Vamos a nosotros también a respetar, bueno, eso sí podemos. Hablando del sistema de respeto, podemos nosotros aprender que la cultura sutil celtal tienen cierto respeto hacia las personas mayores, les tienen en gran estima y bueno, eh, creo que eso es una parte importante. Clasifican a los adultos mayores para darles preferencia, para guardar el debido respeto y considerando valores también en estas culturas. eh, Podemos observar qué es apropiado. Bueno, con respecto a las relaciones o a los relacionamientos, en muchos pueblos si ven platicando solos a una pareja de jóvenes solteros, es mal visto, ¿sí? Y en la mayoría de los casos los multan o los casan, ¿sí? Para ellos es una falta de respeto y es importante que nosotros vayamos sabidos
y que yo sé que tal vez en el equipo vamos a hacer buenas amistades, en el equipo en que vamos a estar y vamos a querer tal vez salir a platicar juntos o solos con mi amigo o con tu amiga, pero es importante que nosotros respetemos esta parte. Para ellos es una falta de respeto que dos personas solteras, una pareja, estén platicando solos. Y bueno, tal vez esto ha sido motivo también en algunos pueblos de que hayan matrimonios forzados porque, eh, bueno, se han malinterpretado tal vez algunas cuestiones de que tal vez solo son amigos, pero pues ellos lo tienen pues mal visto. Entonces que nosotros podamos respetar esa parte y podamos ser conscientes. Algo muy importante con la vestimenta es de que nosotros vamos bueno, las mujeres pues vamos a utilizar la semana que estemos trabajando ahí falda en las labores, eh, o vestidos pues largo, no escote, no cortos. Los hombres pantalones no entubados, no tan pegados. Entonces si alguna hermana te presta su traje típico, pórtalo con mucho respeto, no burlas, no críticas entre compañeros, seamos pues respetuosos, ¿no? En esa parte. Y bueno, en algunas comunidades tal vez te va a tocar bañarte en ríos porque no hay baños estructurados, pero hay que tomar precauciones, cuidarse del equipo, hay que ser cautelosos y tratar de protegerse entre todos. La alimentación básica en las culturas occidentales es el arroz, el frijol, las tortillas de maíz, entonces, y una bebida a base de maíz, de masa. Y bueno, en algunos hogares tal vez te ofrezcan caldo de gallina, caldo de rata de campo. Y en cuanto a la alimentación también es importante mencionar o recalcar que para ellos es una falta de respeto el rechazar lo que nos inviten. Entonces, pues lo ideal sería que nosotros pues tengamos otro tipo de experiencias culinarias típicas de esa región. Y bueno, sería lo ideal que aceptemos y que probemos lo que ellos nos están invitando, que lo hacen de verdad con muchísimo cariño, son muy desprendidos en esa cuestión. Y bueno, lo ideal sería eso. Eh, y bueno, tal vez ponerse de acuerdo con el equipo para poder entre todos terminarse lo que les inviten, ¿verdad? Eh, Creo que ya les había mencionado anteriormente que es provechoso notar que en el libro de Levítico pues Dios estableció leyes detalladas para la limpieza de los israelitas. Y una de las recomendaciones es que en la comunidad donde tú estés, donde te toque trabajar, donde te toque servir, puedas tú inculcarles acerca de la importancia de la limpieza de nuestro cuerpo físico, de nuestra ropa, de la higiene personal. Y yo creo que no hay duda de que si los creyentes observaran leyes similares, también disfrutarían de excelente salud. Entonces, no todos tienen esa cultura, ¿verdad?, de limpieza en esos lugares, pero sí es importante que nosotros tengamos iniciativa, ¿no? Tengamos esa, este, observar y poder, inculcarles, ¿sí? Hablarles esa importancia. Y bueno, también en cuanto al servicio, poner esa iniciativa. Si vemos que está sucio el lugar donde vamos a hacer las actividades, bueno, no esperar a que me manden ir y poner el ejemplo en servicio, en limpiar, en barrer, en acomodar las bancas. No permitamos iniciar esas actividades si está sucio el lugar. Incentivar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes a la limpieza. Yo creo que
que el que nosotros comencemos poniendo el ejemplo, ellos nos van a seguir. Y bueno, podemos también observar otro punto importante que eh, es una cultura machista hasta cierto punto. Las mujeres en algún momento las vas a ver cortando, cargando leña, cargando al bebé, acarreando agua y luego estar en la cocina y eh, entonces podemos nosotros quizá con nuestras acciones, con nuestras actitudes, poner el ejemplo. Sí, quizá los hombres ayudar a lavar trastes, quizá eres hombre pero vas a ayudar a barrer la cocina o vas a ayudar a calentar las tortillas, son cuestiones que aunque no les hables un mensaje, ayuda a tu esposa o haz esto, yo creo que si tú lo puedes hacer, pon el ejemplo y yo creo que puedes transmitirles de esa forma mensajes y pues recordando, ¿no? Que hombres y mujeres somos iguales ante Dios y eso es algo muy valioso, ¿no? Darle ese valor a la mujer indígena que ha sido pues menospreciada y en muchas cuestiones, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos participar de esa forma. Algo muy importante también en estas etnias es del tipo de pues de familias, ¿no? Cómo están estructurados, son eh, familias aglomeradas o aglutinadas en una sola vivienda sin divisiones, pueden estar siete, ocho personas y muchas veces eso da propicio a abuso en niños y bueno, eh, pues también a que hasta muy grandes de edad los hijos sigan en casa, es común a veces. Entonces, los niños no tienen, bueno, no tienen el lenguaje de amor de un niño, vaya, ¿no? Eh, por lo mismo de que son una cultura fría, pero bueno, podemos nosotros tal vez trabajar también esa parte con mucho cuidado, con mucho respeto hacia ellos y demostrarles, ¿no? El amor, el cariño de una forma sana, este, el, hacia ellos y que sobre todo estar orando por ellos para que Dios pueda restaurar esa parte en sus vidas que es muy muy importante y bueno me gustaría aquí recalcar algún punto si tú vas a llevar no sé algunas barritas energéticas como tu dieta o como este para la semana, que tengas mucho cuidado, ¿sí? Si no llevas para todos, no lo comas enfrente de todos. Bueno, les comentaba el poder llevar tal vez un poco de dotación, barritas energéticas o alguna paleta o algo en cuanto a dulces. Si no llevas lo suficiente para compartir con todos, pues trata de ser también discreto a la hora de comerlo. No comas enfrente de todos los niños o de las personas si no tienes para darles. Y bueno, en cuanto a la comunicación, es muy importante que nos seamos muy eh, prudentes. Por ejemplo, muchas veces ellos reciben mensajes sin que nosotros les hayamos dicho totalmente lo que estábamos, tal vez, la idea de lo que teníamos, pero, por ejemplo, si un joven llega por primera vez a la iglesia y empieza a ver tal vez en cuanto a la estructura y puede quizá observar las ventanas y ver que le hace falta, no sé, cristales o una ventana incluso y puede decir, ah, hermano, aquí les hace falta una ventana, ¿verdad? Y así, solo como comentario, tal vez se lo hagas y ellos ya pueden traducir que tú les vas a dar una ventana. Entonces tengamos muchísimo cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos
Si no tienes planes de volver en otra ocasión, no les prometas nada. Ten mucho cuidado con lo que prometes si no, ni siquiera sabes si vas a cumplir o no. Pero sí mantengámonos al margen en cuanto a eso. Y bueno, espero que sea una experiencia agradable en tu vida, que Dios te conceda buen éxito y que seas de muchísima, muchísima bendición en esas comunidades, con esas personas. Y bueno, Dios te bendiga y nos vemos en diciembre, primeramente Dios, en el proyecto Job.